Acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Nuestra enseñanza está enfocada en el Señor Jesucristo. Somos cristianos. Aquí en la parte de atrás están unas mantas, ya después vamos a darnos a la tarea de explicar. Y dice, ¿quiénes somos? Somos una iglesia cristiana, bíblica, evangélica. ¿Por qué cristianos? Porque Cristo es nuestro Señor. ¿Por qué bíblica? Porque es la Biblia nuestra única norma de fe y de conducta. ¿Por qué evangélica? Porque el evangelio es lo que predicamos. No predicamos Torah, no predicamos el reino, predicamos el evangelio. Y ya lo demás, ya después lo veremos con calma, todo lo demás, nuestra visión y nuestra misión. Por el momento vamos a seguir estudiando Cristología. Estamos en el bloque A, la persona de Jesucristo. El tema 17, continuamos con herejías cristológicas. Hoy terminamos este tema de herejías cristológicas. Usted se va a dar cuenta que es muy diferente el tema de hoy con los dos anteriores. 2 de Corintios 10:5 dice la Escritura: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, pues hoy derribaremos argumentos que se presentan en contra de la palabra. Hoy llevaremos cautivos nuestros pensamientos en obediencia, en amor a Jesucristo solamente. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser lo vamos a centrar en la persona de Jesucristo. Vamos a llevar cautivo, vamos a llevar preso cada uno de nuestros pensamientos en obediencia a Jesucristo, porque entendemos que se trata de Cristo, siempre de Cristo y solo de Cristo. Y te damos gracias por permitirnos estudiar por medio de tu palabra, tu persona, tu obra, tus estados. Es maravilloso conocerte, porque entre más te conocemos, más te amamos, y mientras más te amamos, más anhelamos conocerte. Gracias, Dios, por tu don inefable. En el nombre de Jesucristo, amén, Dios. Hasta el momento estudiamos herejías cristológicas. Ya vimos los dos temas anteriores de herejías cristológicas, de los primeros 4 o 5 siglos de la iglesia cristiana. Nos detuvimos hasta el año 451 en el Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia, le voy a recordar, se lleva a cabo para derrumbar tanta herejía cristológica que se había dado, y de hecho nosotros nos adherimos al credo calcedonio, en el cual confiesa a Jesucristo como Dios de Dios, hombre completamente, la unión hipostática, la insolución no se vuelve a separar, y todo lo que ya venimos estudiando de la persona de Jesucristo está expresado en el credo de Calcedonia. Aunque en realidad, después de dicho concilio, siguieron surgiendo herejías. En realidad eran variaciones de las primeras herejías que solamente les cambiaban el nombre en honor al nuevo heresiarca. Por ejemplo, el modalismo. ¿Alguien se acuerda qué es el modalismo? Lo vimos la semana pasada cuando decían que nada más hay un solo Dios, que a veces se presenta como el Padre, a veces se presenta como el Hijo, a veces se presenta como el Espíritu Santo. Tiene distintos modos de presentarse, pero es un solo Dios. A eso se le llamó modalismo. Sí hay un solo Dios, pero son 3 personas, no solamente una persona. El modalismo apareció después como sabelianismo. Siglos después volvió a aparecer y ha llegado hasta nuestros días como unitarismo. De hecho, le decía que la iglesia que estuvo antes de nosotros era unitaria. Las herejías que hemos estudiado a grosso modo hasta el momento, le voy a repetir nada más para que se acuerde. Docetismo, la palabra griega doketa, que significa apariencia. Los docetistas negaban la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos eran gnósticos. Ellos decían, nada físico puede ser bueno. Todo lo que es físico, sea carne, sea una silla, lo que sea, necesariamente tiene que ser malo. Si Jesús tenía un cuerpo físico, entonces ya estaba contaminado con maldad y no podía ser así si va a ser nuestro Dios. Pero se les olvida el nacimiento virginal de Cristo, la encarnación que lo protege del pecado heredado. El levionismo,
que eran básicamente judíos que querían proteger la unidad de Dios y decían, no hay otro Dios, Jesús no es Dios. Cerinto, que negaba la divinidad, Marción, que negaba la humanidad, el monarquismo, que negaba en una y otra modalidad tanto la divinidad como la humanidad, el arrianismo, que la semana pasada lo estudiamos y le decía, durante la época de Arrio fue una de las épocas más oscuras para la iglesia cristiana. Yo creo que fue la época antes de la Reforma y esa ahorita. Son las 3 épocas más oscuras que ha vivido la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana. Porque, y se lo he dicho muchas veces los domingos y cualquier día fuerte que digo, hay mucha gente que dice, vivimos el mejor tiempo para el cristianismo, iglesias de 20,000, de 50,000. Hay un coreano que ahorita está en la cárcel, es metafísico, cree en las 4 dimensiones, fundó una iglesia cristiana en Corea, dice que tiene más de 100,000 miembros, pues ya lo metieron a la cárcel por tranza, porque a base de eso se enriqueció, compró equipos de fútbol, compró estadios, compró bancos, compró propiedades y todo, a nombre de la iglesia, evadió impuestos y ahora lo metieron a la cárcel. El cristianismo vive una de sus peores épocas, el verdadero cristianismo, pero gracias a Dios porque Él siempre guarda su remanente escogido. De ahí Dios nos da ese nombre, remanente escogido, porque en una época en la que la herejía está todo lo que da, Dios le dice a Elías, yo guardé 7,000 de un pueblo de 2 millones, aproximadamente 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Ahí lo importante no es que ellos quisieron, sino que Dios nos guardó de no doblarnos ante Baal. El apolinarismo, que negaba la humanidad, Nestorio, que afirmaba que en Cristo hay 2 personas, o el monofisismo, que habla de una mezcla de naturalezas dando una tercera y nueva naturaleza. Son hasta ahora las herejías que hemos estudiado. En los siglos XIX y XX se produjo una serie de ataques directos en contra de la confesión de Calcedonia, con la excusa de que el pensamiento había modernizado. Esto produjo varias nuevas herejías cristológicas, de las cuales vamos a ver solo las más importantes a continuación. Vamos a hacerlo en forma breve. Yo creo que igual que la semana pasada, la clase no dura mucho, pero sobre todo vamos a refutarlas bíblica y ortodoxamente. Primero, el socianismo. El socianismo. ¿Qué pasó? Se llega al concilio de Calcedonia en el 451 y de ahí a la época, el socianismo de hecho no es en el siglo XIX y XX, el socianismo lo funda, ¿cómo se llama este hombre? Fausto Socino, que fue un contemporáneo y amigo, y de hecho fue de ahí que obtuvo mucha de su doctrina, no sé si alguien conoce o ha oído hablar de Miguel Servet. Yo creo que no, los calvinistas nunca oímos de Miguel Servet, ¿verdad? Él mató a Calvino, quítenlos de ahí, que Servet mató a Calvino y nunca los vas a quitar de ahí. Pues él se puso más buzo, Fausto Socino, y se echó a correr, no se dejó atrapar, pero él fue el padre del racionalismo y él inventó un nuevo pelagianismo. El socianismo, su nombre viene por Fausto Socino, creía que la escritura se debía de interpretar únicamente con la razón. Su forma de pensamiento le llegó a negar la divinidad de Cristo. Para él, Cristo tuvo una naturaleza humana y solamente llegó a ser Dios después de que resucitó. Una vez que Jesús resucitó, dice él, el Padre delegó un poco de poder divino a Jesús y fue así como Jesús tuvo ahora sí una divinidad. Socino no creía que la muerte de Cristo en la cruz diera perdón de pecados. Él decía que Dios podía perdonar los pecados sin la necesidad de que Cristo muriera en la cruz. El arrepentimiento más las buenas obras eran suficientes para alcanzar el perdón de Dios. Esto es pelagianismo. ¿Se acuerdan que en la serie Esclavos de Cristo vimos una primera enseñanza que hablamos de libre albedrío? El libre albedrío viene de Pelagio, un monje británico contemporáneo de Agustín, y Pelagio decía que Jesús, qué bueno que murió, pero que tú puedes hacer cosas buenas y por tu propia voluntad puedes acercarte a Dios con tus buenas obras. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Esto es una total herejía. Socino negaba el pecado original,
negaba la predestinación, negaba la resurrección del cuerpo. Él decía que solamente unos pocos que realmente fueron seguidores de Jesús iban a resucitar. La gran diferencia de los ebionitas, Marciono Cerinto con Socino, es que esta herejía no parte de una filosofía gnóstica, sino que Socino o el socianismo parte de comprender y leer la Escritura de forma racional. Por lo tanto, aquellos que están fuera de la razón en la Escritura, como los milagros, la concepción virginal y cosas así que ves tú en la Escritura, para Socino era desechado. Él decía, vamos a leer la Escritura. Yo no sé si le suene, por eso es el padre del racionalismo, muy parecido al modernismo. ¿Qué encuentras en la Biblia? Pues ¿sabes qué? Cuando habla de que la serpiente habla, no. Una serpiente no puede hablar. Eso es una metáfora. Cuando habla de un diluvio y Noé metiendo, no. Eso es otra metáfora. Cuando habla de Jesús dándolos el sermón del monte, sí, eso sí pasó, porque eso sí lo puedo entender. Cuando habla de los 5,000 alimentados, no, es otra metáfora. Él solamente, lo que pasa es que había gente rica, y cuando Jesús estaba dando su sermón, entonces la gente rica era conmovida en su corazón, y entonces empezaban a sacar pan y peces para compartirlos con todos. Ese fue la forma de pensar, por eso es que lo incluimos en este, y no en los otros bloques a Socino. Él decía que la Escritura se debe leer y entender únicamente con la razón, que lo que no estuviera en la razón era desechado. ¿Cómo se lee y se interpreta la Biblia? Como la revelación de Dios a los escogidos. Vaya a 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, del 10 al 16. El socianismo, que también lo podemos identificar como racionalismo, aunque el Socino fue 300 años antes de que esto ocurriera, pero lo pusimos en el mismo bloque. Él negaba la divinidad de Cristo. ¿Cómo entonces la Biblia se lee? La misma Biblia nos lo muestra. 1 Corintios 2, del 10 al 16, dice, pero Dios nos reveló. ¿Qué significa reveló? Que Él mismo nos mostró, que Él mismo nos enseñó a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El apóstol Pablo dice, no estoy hablando con razonamiento humano nada más, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que quiere verlo todo únicamente por medio de la razón, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Para un hombre, para nosotros es real el diluvio. Para nosotros es real, o bueno, al menos para mí sí, pero vaya, es una pregunta retórica. No, yo no estuve, pastor, no le puedo asegurar. ¿En cuántos días creó Dios la tierra, los cielos y la tierra? Hay una nueva corriente, tenga mucho cuidado, donde dicen que Génesis, sobre todo los primeros capítulos, han de entenderse metafóricamente. De hecho, Armando Alducin me parece que es uno de los que la promueve, donde dice que no, que la tierra tiene millones de años
y que fueron millones de años, pero que los escritores bíblicos lo agruparon como hablando de días, pero que en realidad eso es disfrazar la teoría de la evolución y meterla en el pensamiento cristiano. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días de 24 horas. Si la Biblia lo dice, yo lo creo con todo mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay partes donde también me dice que soy salvo por la gracia de Dios, y si yo niego uno, entonces necesariamente tengo que dudar del otro, y gracias, yo sí quiero ser salvo del pecado y estar con Cristo. Dice, vamos más adelante, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio el espiritual, nosotros que ya nacimos de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y aquí está la parte maravillosa, cómo leemos y entendemos la Biblia, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se acuerdan que lo vimos en el discipulado? Dios se encarga en el momento que nos imparte su gracia para nacer de nuevo, nos hace nuevas criaturas y quita también nuestra mente racional y pone la mente de Cristo para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces el socialismo, tache también. Siguiente, el modernismo. Modernismo. El modernismo trata de presentar a un Jesús histórico. Habla de Jesús como un personaje real. Habla de Jesús como un personaje histórico que se acepta hasta con base en investigaciones científicas. Pero lo presenta como diferente al Jesús de la fe cristiana. Según el modernismo, el Jesús del cristianismo es el resultado de fantasías, pensamientos mágicos y autosugestión de la iglesia primitiva. En el modernismo creen en un Cristo, pero en un Cristo histórico. Y se acuerdan que se los dije al principio de esta serie de enseñanzas, les dije, hay gente que dice, no, sí, Jesús sí existió, fue un gran maestro, la historia nos lo comprueba, pero Jesús no es Dios. El modernismo es parte de aquí. Ellos creen que Jesús es real, pero dicen, el Jesús histórico y el Jesús del cristianismo son diferentes. ¿Por qué? Porque el Jesús del cristianismo nació de los primeros seguidores de Jesús, que estaban llenos de pensamientos mágicos, que estaban llenos de pensamientos místicos, que se sugestionaron cuando vieron a Jesús hacer grandes obras, y entonces empezaron a levantar la leyenda de Jesús y la gente se fue alejando del Jesús histórico. Para el modernismo, Jesús era un ser humano como todos los demás, que progresivamente fue adquiriendo el conocimiento de que Dios lo apartó para efectuar su voluntad. Escuche bien, la Biblia dice que Jesús varias veces dijo, es necesario que yo vaya y muera. De hecho, hasta Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Y le dijo, vete de mí, apártate, Satanás. Jesús dijo, no les va a ser dada señal, sino la de señal de Jonás. Voy a estar 3 días. O sea, Jesús no poco a poco, porque el modernismo dice, Jesús era un hombre chévere, bien buena onda. Y poco a poco se fue dando cuenta y dijo, no, yo como que soy alguien importante, que puedo hacer cosas para Dios, y eso es una total mentira. ¿Se acuerdan que cuando vimos la divinidad, vimos que Jesús estaba consciente de que era el Mesías y estaba consciente de que es Dios? No poco a poco lo fue encontrando. La frase más común de los modernistas es que Jesús no tenía la intención de fundar una iglesia. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 16, 18? ¿Qué dice Mateo 16, 18? Nos dejaste en ascuas con Mateo 16, 18, cuando Jesús les dice, y sobre esta piedra, ¿qué voy a hacer? Dijo Jesús. ¿Y sí fue Pedro el primer papa? Luego lo vemos, ¿verdad? Luego lo vemos. Para la otra semana, no se lo pierda. Entonces, ¿qué dijo Jesús en Mateo 16, 18? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Jesús sí tenía la intención de edificar una iglesia, pero los modernistas dicen que no. Los modernistas dicen que Jesús nada más vivió bien buena onda y nos dejó un buen ejemplo, pero que fue que quería mostrarnos el camino a Dios, pero que la gente se le quedó viendo a su dedo. Jesús no hablaba del camino a Dios.
Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay gente que dice que Jesús nos vino a mostrar el camino. Él, a diferencia de las demás religiones, los fundadores de las demás religiones te muestran cómo acercarte a Dios, cómo ser bueno, cómo hacer cosas buenas. Jesús fundó el cristianismo en base a su persona, en adorar y vivir para su persona. Dicen que Jesús no quería fundar una iglesia, que Él solamente quería mostrarnos cómo acercarnos a Dios, y que el que tuvo la idea de fundar una iglesia en realidad fue el apóstol Pablo. Que Pablo se dio cuenta y dijo: mucha gente habla de Jesús y yo tengo la ley y ya sé y voy a hacer mi iglesia. Los judíos tienen el judaísmo, pero yo voy a hacer mi propia iglesia donde no voy a dejar que, porque soy un misógino, no voy a dejar que las mujeres hagan nada. Es lo que dicen que hizo el apóstol Pablo. Ellos entonces negaban la divinidad. El modernismo niega la divinidad de Cristo. Siguiente, el sentimentalismo. Si se da cuenta, las herejías que estamos estudiando el día de hoy son muy diferentes a las otras herejías. Las otras herejías tenían que ver con controversias cristológicas, con falta de entendimiento, pero estas herejías ya son más sistemáticas, ya son con el fin de desprestigiar la persona de Cristo. Inciso C, sentimentalismo. Esta corriente sostiene que la única forma de conocer algo religioso es por medio de emociones, por medio de encuentros o sentimientos con Dios, que Jesús es el maestro del sentimentalismo, que por medio de Él es que podemos sentir a Dios, que Jesús vino a dejarnos, que Jesús no es Dios. También el sentimentalismo niega la divinidad de Cristo, y póngale para ya no escribirlo, que Él no es Dios, que Él vino a mostrarnos la manera de cómo sentir a Dios, que si tú de verdad tienes una experiencia con Dios, la tienes que sentir, tiene que ser algo que tus emociones y tus sentimientos estén involucrados. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11:6? Alguien acompáñeme a Hebreos 11:6, vamos todos. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Por las emociones? No, por medio de la fe. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿con qué te acercas? Con fe. Obviamente creas que le hay y que te galardona por buscarle. La Biblia no habla de sentimientos y de emociones. La primera iglesia, los apóstoles, basaban su fe, pero no en fantasías ni en sentimientos. No la basaban en experiencias o en éxtasis religiosos. Los primeros cristianos basaban la fe en hechos diligentemente atestiguados. Nosotros los cristianos no tenemos una fe ciega ni andamos por medio de sentimientos. Acompáñeme a dos citas para demostrarle esto. Hechos 5:29. El sentimentalismo dice que para conocer a Dios se necesitan los sentimientos, y que Jesús es el maestro por excelencia del sentimentalismo. Hechos 5:29 al 32. Escuche lo que dice la Escritura. De hecho, es más, si usted lee, después lee en su casa Hechos 1, del 1 al 5, no recuerdo hasta qué versículo, Lucas dice: en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, empecé a escribir de las cosas que Jesús hizo y enseñó, y se presentó y anduvo con nosotros con pruebas indubitables que no se pueden refutar. O sea, la fe de los primeros cristianos estaba basada en pruebas indubitables, no nada más en: si es que yo sentí bien bonito el día de Pentecostés, mano, por eso me quedé aquí. No, porque entonces la gente que no sintió bonito dice: pues yo no, ya me voy. No, es por pruebas indubitables. Pero en Hechos 5:29 vemos más aún. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32. Y nosotros sentimos bonito por todas estas cosas. ¿Qué dice? Y nosotros somos ¿qué? Testigos. No estaban basando su fe en sentimientos, éxtasis, ni mucho menos dice. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado a Dios a los que le obedecen. Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Además les declaro, hermanos, el Evangelio. El apóstol Pablo les dice: les voy a declarar, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les enseño lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí viene lo bueno. Y apareció a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, que dice, me apareció a mí. El apóstol Pablo dice, yo sigo a Cristo porque se siente bien bonito. No, dice, tenemos pruebas. Vimos a Cristo resucitado. ¿Se acuerdan que vimos en la enseñanza de esclavos y le decía, cómo es posible que la gente se haya dejado matar si Cristo no resucitó y no es algo real? Yo a la primera que me dicen, ¿eres cristiano? No, imagínate, me van a matar y me van a quitar. Pero como vieron al Señor de la gloria resucitado cara a cara, dijeron, háganme lo que quieran, no me interesa. Yo sé que de aquí me voy directo con mi papá. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, pero no hacía de esa experiencia la base de su fe. El apóstol Pedro vivió en carne propia la transfiguración, y en Hechos 10 leemos que tuvo un éxtasis donde bajaba un manto y le decía, Pedro, mata y come. 3 veces le pasó esto. Sin embargo, el mismo apóstol Pedro te anima a poner tu fe en la Escritura y no en experiencias religiosas. Segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro 1, 17 al 21. Pedro sería el más indicado para decir, hermanos, oren mucho, que se siente bien bonito cuando el Señor te lleva una visión. No, yo vi al Señor transfigurarse, oren, hermano. No, Jesús se siente bien bonito. Pedro dijo, y ahorita lo vamos a leer en segunda de Pedro 1, 17 al 21. Yo vi la transfiguración, pero tenemos la palabra profética más segura, hablando de la Escritura. No basaban su fe en experiencias, y mira que las de ellos fueron reales, 100%. Dice, segunda de Pedro 1, 17 al 21. Pues cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El pasaje al cual se refiere es Mateo 17, el monte de la transfiguración. Cuando Pedro ve a Jesús transfigurado, no a Cash Luna, a Jesús, que sí, ya sabía que Cash Luna también se transfiguró. Lea después en internet, busque el video, transfiguración de Cash Luna, qué blasfemia tan enorme, pero bueno, Pedro ve a Jesús, no a Cash Luna, y ve a Moisés y ve a Elías. Yo quiero preguntarle algo, ¿cómo sabía que eran Moisés y Elías? Pero no había fotos de él. Es que los tenía agregados al Face. No había exactamente revelación. Ahí cuando el Señor te quiere dar una revelación, el Señor te muestra hasta lo que no. Entonces, y aún así el apóstol Pedro no se la pasaba alardeando de eso. Dice el versículo 18, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
Y versículo 19, no les dice, busquen estas revelaciones, busquen estos éxtasis, busquen una visión como la que tuve. Les dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día se haga claro y el lucero de la mañana salga en su corazón. ¿A qué palabra se estaba refiriendo? A la escritura misma. El apóstol Pedro estaba hablando de la escritura misma. Entiendan esto primero, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque la profecía, la palabra, la escritura fue traída por voluntad, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se refiere a la escritura. Lamentablemente el sentimentalismo ha hecho presa de mucho del mundo cristiano, que se llega al grado de despreciar iglesias donde la palabra se expone fielmente y por lo mismo no hay emociones extremas. Es tanto el sentimentalismo en el mundo cristiano que la frase "no se siente el Espíritu Santo en ese lugar", la echas por montones. Y si tú preguntas, no, pues están bien los himnos, pero está muerta espiritualmente. No, tiene mucha palabra, pero pues no se siente nada. El sentimentalismo, querer sentir forzosamente a Cristo. Los sentimentalistas modernos van de iglesia en iglesia, corren tras los ungidos buscando nuevas y más intensas emociones, pero nunca están satisfechos. Siempre desean más, siempre quieren más, porque sus emociones y sentimientos necesitan seguir siendo alimentados. No entienden que con el Cristo de la gloria es más que suficiente. Ese es el problema con el sentimentalismo, que siempre quieren más y nunca están contentos y buscan más y sienten más y quieren caerse y quieren ahora caerse y retorcerse y quieren caerse, retorcerse y chillar y quieren caerse, retorcerse, chillar, pararse y volverse a caer y siempre están buscando más porque no saben que con Cristo nos sobra y nos basta. Entonces dicen amén. Entonces, siguiente. Humanismo. Humanismo o existencialismo. Salud. Existencialismo. Cualquiera de las dos, de hecho tiene otro nombre, tiene uno tercero, ahorita lo vamos a ver. El humanismo o el existencialismo, esa es otra corriente que identifica a Cristo. Para ellos Jesús, escuche bien, el humanismo se da mucho en la actualidad también. Estas tres últimas, la que acabamos de ver anterior, el humanismo, y la que sigue son las tres que están en la actualidad. El sentimentalismo, el humanismo son las que más siguen y el hedonismo, que ahorita vamos a ver, más fuertes están en la actualidad en la iglesia de Cristo. Para el humanismo, Jesús solamente es un ejemplo a seguir. Para el existencialismo, vaya, es lo mismo. Jesús es el modelo de un ser humano por excelencia. Es el más alto estándar moral. Su ejemplo de amor debe de ser imitado en todo. No es Dios. Ni siquiera creen que Jesús tenía la pretensión de ser Dios. Ellos creen que Jesús era un gran ser humano que encontró un camino humanista de iluminación, casi como un budista más. Y los demás seres humanos hemos de seguir su ejemplo de amor y de perdón. La Biblia dice que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es nuestro Dios, que no solamente es un ser humano con un gran ejemplo a seguir. El humanismo, el existencialismo dicen, Jesús ni siquiera es Dios. Es más, Él ni quería ser Dios. Él solamente dijo, ¿sabes qué? Voy a vivir de una manera que los demás me puedan imitar en amor. El peligro de esta herejía no solamente es en nuestra salvación, porque ya entendimos que si no es Dios, no somos salvos en realidad, pero también incluye un universalismo, porque a final de cuentas, no importa qué crees, si eres un imitador del amor de Jesús, al final serás salvo.
El movimiento cristiano LGTB, lésbico, gay, transexual y bisexual, llámense homosexuales cristianos. Por ahí estoy en una página agregado que se llama Cristianos Progresistas y Humanistas, algo así, donde tienen un Jesús humanista existencialista, donde varias veces me he tenido que pelear, no a golpes, sino en debates, obviamente, porque tienen un Jesús muy humanista, donde dicen, este es el Jesús del movimiento cristiano. El cristiano homosexual. Ellos tienen a este Cristo. Sacan de contexto pasajes como el de Jesús y la mujer adúltera. Vaya a Juan 8. Después lee todo el pasaje, pero vamos a leer el versículo 11. Y en eso se escudan. Quiero que me vea y ponen. Si Jesús viviera en nuestros días, de hecho ahorita con lo de la marcha que se dio por la familia el fin de semana, estaría enojado y estaría mal con la gente, con los que hicieron esa marcha de odio. Él estaría frustrado y enojado, porque si Jesús viviera hoy en día y me viera a mí homosexual, dicen ellos, él me diría, ni yo te condeno, vete. Exacto. ¿Qué termina su frase diciendo? Y no peques más. De hecho ahí viene en el versículo 11, dice, vamos a leerlo. Jesús le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Alegan que el perdón ofrecido por Cristo, pero ignoran la parte donde dice vete y no peques más. A esta herejía también se le conoce como liberalismo. Liberalismo. ¿Por qué es liberalismo? Porque Jesús el Jesús de esta doctrina, de esta herejía, es un Jesús todo amor. No vino a juzgar, por lo tanto no importa que sigas pecando, mientras no dañes a nadie y ames al prójimo. Por eso el homosexualismo Jesús no lo condena. ¿Cuándo en los evangelios ves que Jesús habló en contra de un homosexual? Jamás. Porque Él decía, mira, si tú no estás violando a tu pareja, si tú lo estás haciendo en amor, tú estate con él. Jesús no te condenaría. Oye, pero estoy pecando contra la ley de Dios. En Levítico 17 y en Levítico 20 dice que el que se eche con varón como mujer y que aquel que cometa abominación de No, ese es el Antiguo Testamento, esa es otra onda. El Jesús que nosotros tenemos es un Jesús de amor que te dice, no importa tu vida, no importa que hagas lo que hagas, mientras no dañes a los demás y los ames con todo tu corazón como Jesús, tú eres salvo. ¿Sí dice eso la Biblia? Nada que ver, mucho cuidado con este Jesús liberalista. Y por último, hedonismo. Están reinterpretando la Biblia los liberalistas. Por ahí tuve un debate. Ahí estaba agregado uno, dice, tengo un contacto que dice que es pastor, no sé qué tipo de pastor sea, donde dice que durante los últimos 2000 años los textos garrote, los textos con los cuales la Biblia habla en contra del homosexualismo están mal interpretados. El griego, lo que en realidad significa, lo que en realidad quisieron, el contexto histórico, los romanos, esto, o sea, sacan y se agarran de todo cuando la Biblia realmente es clara. Desde el principio Dios dijo hombre y mujer para procrear. Adelante, Dios no dijo otro tipo de familia. El Cristo hedonismo, es el predicado en el Evangelio de la prosperidad. No es el Salvador que necesita la humanidad. En su lugar, lo promueven como un medio para alcanzar los placeres que anhelamos los seres humanos caídos. La palabra hedonismo viene del griego, significa placentero, sensual, humano. Es una filosofía que identifica el bien con el placer. Por ello es que si eres próspero, quiere decir que Dios te ama, que eres amado por Dios, que el sacrificio de Cristo fue para que tú y yo pudiéramos ser prosperados y tener todo lo que nos hace falta y lo que siempre hemos deseado.
Usan citas totalmente sacadas de contexto, como vamos a 2 de Corintios 8:9. El Cristo hedonista, este es el más predicado. De hecho, los 5 que vimos el día de hoy son muy usados en nuestra actualidad. No son el Cristo bíblico. Por eso el estudio se llama completo Cristología Bíblica, porque si tú buscas en internet hay muchos que hacen su cristología, pero de ese tipo, cristología hedonista, cristología sentimentalista, espiritista. Y la palabra hedonismo significa, o la filosofía hedonista significa que si tú te va bien es porque Dios te ama, y si Dios te ama te tiene que ir bien. Usan citas como 2 de Corintios 8:9, dice: porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueron enriquecidos. ¿Ya ves? Dios te quiere próspero. ¿Estás pobre? Dios no te ama, porque la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. ¿Alguien se acuerda qué dice la kenosis? ¿Se acuerdan que vimos ya la kenosis? ¿A qué se refiere este texto? A la kenosis. ¿De qué riqueza habla? De su gloria, de su majestad, de ángeles adorándole todo el tiempo, de querubines cubriéndose su rostro y diciendo santo, santo, santo todo el tiempo. Esa riqueza la dejó en el cielo, bajó en una pobreza, porque para Dios voltear hacia abajo al ser humano es humillante. Se empobreció para que nosotros seamos ricos. ¿Ricos en qué? En una relación con Dios por medio de Jesucristo. A eso se refiere este texto, pero obviamente ellos no te dicen eso. Ellos nada más dicen: Dios quiere que seas rico. Jesús se hizo pobre en la cruz para que Dios te dé todo lo que tú quieras. Nada más ordénalo y lo vas a tener. El falso evangelio de la prosperidad y su Cristo hedonista, que es como un genio de la lámpara maravillosa que existe para cumplir sus órdenes, es el más predicado de los falsos cristos en la actualidad. En la segunda clase de nuestro estudio, que se llamó Jesucristo y los seres humanos, entendimos que los seres humanos caídos no solo no podemos, ni siquiera queremos por nosotros mismos acercarnos a Dios en busca de ayuda de nuestro gran problema espiritual. ¿Cuál es nuestro gran problema espiritual? El pecado, la naturaleza pecaminosa. La condición de pecado no vuelve al ser humano un náufrago esperando que le lancen un salvavidas. Es un muerto en el fondo del océano a quien Dios saca a tierra y sopla aliento de vida por medio de Cristo. Es por eso que la gran mayoría de pastores y evangelistas reconocidos no predican el evangelio de Jesucristo, predican un Cristo hedonista, porque no hablan del verdadero problema del ser humano, que es el pecado, y su única solución es el sacrificio vicario de Cristo. El verdadero problema de la humanidad no es la pobreza, ni la enfermedad, ni la baja autoestima, ni nada parecido. El verdadero problema del ser humano es su condición de pecado que lo aleja de Dios. Ese es el problema que tú y yo teníamos cuando no estábamos con Cristo. El Cristo hedonista te dicen: Él vino a morir, Jehová Jireh, Jehová proveerá, te va a dar un coche, te va a dar casa, te va a dar todo lo que pidas. Ese es un Cristo hedonista. El Cristo de la Biblia es el Cristo que vio nuestro problema llamado pecado y murió en tu lugar y en mi lugar para que nosotros pudiéramos estar con Dios. Para terminar, ya solamente voy a mencionar otras herejías. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Sí quieren el Cristo hedonista? ¿Saben por qué es tan aceptado? Porque la naturaleza pecaminosa es ambiciosa. Y entonces, como somos naturalmente en la naturaleza pecaminosa, somos ambiciosos. Y tú le dices a alguien, casi, encontré la lámpara maravillosa. Si tuvieras una lámpara maravillosa de verdad, ¿la usarías o la guardabas? Somos ambiciosos, ¿ya vieron? Pero la usaría para el bien. Para terminar ya, hay otros falsos movimientos, ya no nos vamos a adentrar. La ciencia cristiana. Jesús, dicen ellos, utilizó su propio poder espiritual para vencer el mal, y tú y yo tenemos poder espiritual para vencer el mal. No es cierto.
Todo lo hizo permaneciendo en el Padre por medio del Espíritu Santo. El dualismo. Jesús y Satanás son dos fuerzas iguales por opuestas, el bien y el mal. Tampoco es cierto. Jesús es creador de todo, Satanás solamente es una criatura. El fatalismo. Dice que Jesús fue una víctima involuntaria, que era un gran hombre que iba pasando, momento equivocado, lugar equivocado, época equivocada, y los judíos lo tomaron y lo mataron, pero él no quería ni morir. No es cierto. Él dice, desde que la Biblia dice que la redención está planeada desde antes de la fundación del mundo. El feminismo, Dios eterno, yo me puse a estudiar, obviamente, hay una corriente cristológica llamada feminismo que dice que en Jesús convergen lado masculino y femenino. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Falso, no hay ningún indicio de ello en las Escrituras. Sí murió por hombres y mujeres por igual, pero la masculinidad de Jesús está completamente latente en las Escrituras. El islamismo. Dicen que Jesús es otro gran profeta de Dios como Moisés o Mahoma. Sí fue un profeta, ejerce un oficio profético que después vamos a ver, pero también es 100% Dios. El mormonismo. Jesús es un hombre perfeccionado que llegó a ser un Dios con D minúscula, no es cierto, Él es Dios con D mayúscula. La nueva era. Jesús encontró dentro de sí mismo que era un Dios. Por eso ahora todos podemos ser dioses. Falso también. El nominalismo. Basta con que tengas un poquito de conocimiento de Jesús y ya eres salvo. No es cierto. Necesitas nacer de nuevo y dar fruto de tu nacimiento. Politeísmo, que en Jesús solamente es uno de muchos dioses. ¿Esto es así? No. Quietismo. Para ser salvo tienes que meditar en la palabra, en la persona de Cristo, y renunciar a tu voluntad. Falso, para ser salvo es necesario ejercer una fe activa en Cristo. Revolucionarismo. Dice que Jesús fue un revolucionario político de su época. Falso, no era miembro ni promotor de ningún partido político. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Los políticos de su época. Exactamente. Espiritismo. Jesús solamente era un espíritu muy poderoso. Falso, también tenía un cuerpo físico. Triteísmo. Jesús es uno de los 3 dioses de la Trinidad. No es cierto. Él es una de las personas de la Trinidad. No tenemos 3 dioses, tenemos solamente uno. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado. El unitarianismo, ojo, no unitarismo. El unitarismo habla de un solo Dios. El unitarianismo nos dice que en Jesús se unen todos los conceptos de Dios. O vaya, que todos los dioses apuntan a Jesús. Que el Alá, que Yahvé, que Buda, que todos los dioses apuntan a Jesús. Que Jesús es como la revelación de todos los dioses. Esto es falso. Solamente hay un Dios verdadero. Y lo que se vaya agregando con el tiempo, porque esto es solamente hasta nuestra época. De aquí a que el Señor regrese, no sé cuántas más irán saliendo. Por algo dijo Juan Calvino: el corazón del ser humano es una incansable fábrica de ídolos. Vamos a orar si no tiene dudas. Todas esas herejías y algunas que por ahí nos faltaron, y como el melate más las que se acumulan esta semana, las que se vayan acumulando con el tiempo, han salido en torno a la persona de Jesucristo. Nosotros nos apegamos a la ortodoxia. Cierre sus ojos y dígale: gracias Dios, porque por tu gracia estamos apegados a la ortodoxia históricamente aceptada. No estamos adorando a un Cristo de nuestra mente o imaginación. Creemos en el Cristo bíblico, que también fue un personaje histórico. Eres un personaje histórico real, Señor. Eres real. Eres Dios también. Eres aquel que tomó nuestro lugar como un ser humano en la cruz. Fuiste nuestro representante en la cruz, nuestro sustituto. Y como Dios, como ser divino, fuiste el sacrificio propicio, perfecto, el que Dios esperaba. Tu sangre divina fue la que aplacó la ira de Dios. Por eso es que hoy podemos y entendemos esta palabra. Para nosotros esta palabra que es espiritual la entendemos, pues tenemos la mente de Cristo.
y esta palabra se discierne espiritualmente. Si nosotros no nos hemos extraviado en pos de alguno de todos estos cristos falsos, de estas herejías cristológicas, no es porque somos mejores, no es porque tenemos más preparación, no es porque estudiamos más, tampoco es porque lo merecíamos, sino porque tú eres bueno y en tu gracia nos preservas de doblar nuestra rodilla ante Baal. Te damos gracias, Dios, te bendecimos y te adoramos y queremos seguirte conociendo. Lo único que podemos pedirte el día de hoy es: danos más hambre y sed de ti, danos más